Shalom Keilot, Shalom a las naciones, que sea Yahweh trayendo libertad, sanidad sobre todas las naciones. Y seamos todos dando la kabod y la exaltación y la jalea a Yahweh por todo lo que nos brinda, por lo que nos da. Por este Yom de Shabbat, que así es un Yom agradable, perfecto, y es un Yom en el cual nos alegramos, es un Yom en el cual nos regocijamos y lo más importante es que podemos aprender de lo que Yahweh nos trae y lo que Yahweh nos brinda como sus hijos. Todo arroba Yahweh porque cada yamín podemos ver la grandeza de su col, de su poder. Amén. Y porque cada yamín podemos ver también su ajabat y podemos ver su instrucción a través del Ruach HaKodesh, que es lo que más debemos sentirnos alegres porque Yahweh es bueno. Amén. Hoy hay una parashá que es la parashá 13, hoy iniciamos el libro de Shemot. Hoy iniciamos Shemot y empezamos con Parashá 13 y hoy es Shemot. Y hoy es la parashá, hoy se llama Shemot y empezamos el libro de Shemot, que es eso. Y Shemot significa nombres. Hoy es Parashá 13, Shemot, nombres. Y algo de lo que empezamos es con Moshe Rabino. Hoy empezamos con Moshe Rabino y vemos todos conocemos la historia de Moshe Rabino. Y todos sabemos todo el proceso de Moshe Rabino y todos sabemos el proceso por el cual Yahweh envió a Moshe a rescatar el pueblo de Israel. Todos sabemos cómo fue el nacimiento y cómo fue la crianza de Moshe. Pero lo más importante de todo esto es cómo aprendió Moshe a escuchar la voz de Yahweh. Cómo aprendió a obedecer a Yahweh. Porque resulta que todos podemos nacer, todos podemos crecer, pero todos no podemos escuchar. Y lo más importante de todo esto es aprender a escuchar la voz de Yahweh. Amén. Aprender a obedecer la voz de Yahweh. Y aprender a entrar en esa libertad y en esa sanidad que solamente la podemos encontrar con Yahweh Sebaot. Amén. Hay algo que empezamos con Shemot 1 y hay algo ahí que dice los 70 descendientes de Jacob y sus nombres. Y ahí empieza una descendencia. Y la descendencia la encontramos. Sabemos que Yahweh dio la brajat a Jacob y lo nombró Israel. Y es lo primero que hace Yahweh, dar la descendencia a Jacob y nombrarlo como Israel, darle el nombre de Israel para que todos nosotros pudiéramos entrar como pueblo de Israel a través de la brajat que colocó Jacob sobre Efraín y Manasés. Y ahí empezamos a recibir la brajat, fuimos llamados por la brajat, fuimos llamados por la bendición y fuimos llamados por la promesa. Y fuimos llamados y rescatados para poder entrar como un pueblo Kadosh, como un pueblo apartado en la sanidad y en la libertad que el Mashiach, Yahshua, ha plantado sobre nosotros. Y es escuchar la voz del Mashiach. Y es aprender a entender lo que el Mashiach vino a hacer por Ahabat, por amor a nosotros. Y se entregó a sí mismo como rescate único, lo mismo que hizo Yahweh cuando le da la orden a Moshe. Pero hoy vamos a mirar el nacimiento y el rescate de Moshe. Y nosotros sabemos que Moshe fue rescatado desde pequeño. Y algo muy parecido pasó con Yahshua. Moshe iba a ser asesinado y la madre lo echó en la canastica como habíamos visto y hemos observado. Y allí fue rescatado Moshe. A Yahshua tuvieron que llevarlo a otro lugar, salir de aquel lugar porque iban a asesinar todos los niños. Y fueron dos rescates. Moshe va a ir a rescatar al pueblo de Israel, el Mizrayim. Y viene Yahshua a rescatar el pueblo de Israel que estaba en esclavitud, en maldición y en pecado. Son dos rescates muy parecidos. Pero de ahí a la obediencia hay algo muy diferente, porque ha pasado lo mismo. Moshe vino y rescató un pueblo y el pueblo siguió rebelde. Yahshua viene y rescató un pueblo y el pueblo sigue rebelde. No quieren entender ni conocer la grandeza de lo que es Yahweh. Pero toda Rabá Yahweh que nos da la oportunidad en este Yom de estar, de permanecer y de quedarnos juntamente en su presencia. Dice Shemot 1:1. Y estos son los nombres de los Ben de Israel que vinieron a Mizrayim con Jacob. Vino cada uno, o cada hombre, con su allí. Y ahí está toda la escala de la descendencia. Está Rubén, Simeón, Leví, Yehudá, Yisachar, Zabulón, Benjamín, Dan, Netalí, Gad y Asher. Y todas las personas que salieron de los lomos de Jacob eran 70.
Y José estaba en Misrayim. José murió y todos sus hermanos y todas las generaciones de los Ben de Israel crecieron, prosperitaron, aumentaron y se fortalecieron muchísimo en la Areg, y se llenó todo de ellos. Algo es como se fructifica el pueblo de Israel. Y cuando estamos mirando Bereshit, vimos cómo creció el pueblo de Israel en Misrayim. Es tanto que el pueblo de Israel creció tanto que el propio faraón se asustó, porque estaba siendo más próspero el pueblo de Israel en Misrayim que la prosperidad que tenía Misrayim. Amén. Porque el pueblo de Israel es plantado en Brajat, en bendición, y allí era un lugar de esclavitud, pero el pueblo de Israel estaba siendo muy bendecido. Y el pueblo de Israel tenía tanta brajá de Yahweh que recibió cada yamín esa parte. Y ahí es cuando entran los celos. Y entraron los celos. Y cuando muere José, prácticamente vuelve el pueblo a ser ¿qué? Esclavo. Cuando muere José, vuelve el pueblo a ser esclavo. Porque dice que ya no eran reconocidos. Pero era por la provisión que Yahweh estaba colocando sobre ellos. Las descendencias que ya había plantado en todos los tiempos ha sido una descendencia de prosperidad, guianza y fortalecimiento en el Rúa, a través de lo que ya había plantado. Pero ¿qué ha pasado con el pueblo? ¿Qué ha pasado con los hijos de Yahweh? Que muchas veces dejamos de mirar a Yahweh realmente y empezamos a mirar lo que hay en el entorno. Algo que hizo José, para empezar. José nunca se apartó de la presencia de Yahweh. Y por eso permaneció. Y por eso fue próspero en todo lo que emprendió. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar. ¿Por qué el pueblo vuelve a ser esclavo? ¿Por qué vuelve la esclavitud sobre el pueblo? ¿Por qué vuelve el pecado a regir y a colocar autoridad? Porque nos apartamos de la presencia de Yahweh. Si nosotros no nos apartáramos de la presencia de Yahweh, si permaneciéramos en obediencia a Yahweh, la esclavitud ni el pecado va a tener autoridad en contra de nosotros. Amén. Pero la autoridad se la damos nosotros al pecado cuando nos apartamos de la presencia de Yahweh. Ahí le damos autoridad al pecado. Y allí es donde el pueblo le dio autoridad. ¿Por qué? Porque empezaron a mirar las cosas de Misrayim y empezaron a aceptar las cosas de Misrayim y se alejaron de la presencia de Yahweh. Y ahí es donde está el error. Y ahí es donde está el error. Siempre han habido grandes hombres o grandes patriarcas y han habido grandes hombres de autoridad. Y muchas veces las personas miran al hombre de autoridad y se aferran a esa autoridad. Y se olvidan que está Yahweh. Se olvidan que está Yahweh. Y eso está pasando y ha pasado por todas las generaciones. Los ajín de Israel que fueron, en total fueron 70. Más de los hijos de Jacob, y de José. Y toda su generación y los hijos aumentaban. Y se levantaba un nuevo rey en Misrayim. Y los hijos de Israel fueron esclavizados y fueron llevados a trabajos fuertes y en maldad. Dice el verso 8: se levantó un nuevo Melech en Misrayim que no conocía a José. Y ahí está la diferencia. Se levanta un nuevo rey, pero no conoció a quién, a José. Ahí empiezan los vendajes en el Rúa. Hay vendajes en el Rúa. Y hay vendajes que causan dolor y causan maldad. Y a veces cuando nosotros nos dejamos amedrantar por los vendajes de la traición, cometemos los grandes errores. Dice el verso 9: él le dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los Ben de Israel son más numerosos y más fuertes que nosotros. Vamos, seamos más astutos que ellos, para que no se multipliquen y suceda que en caso de guerra se unan también a nuestros enemigos y luchen contra nosotros y suban a la Eret. Designaron oficiales de tributo sobre él para afligirlo con sus cargas, y construyó ciudades y almacenamiento para Parot, Pitón, Rajes,
Pero cuando más los afligían, más aumentaban y se extendían, y su depresión se despertó a causa de los Ben de Israel. Misrayim sometió a los Ben de Israel con trabajos inhumanos. ¿Por qué llegan los celos? ¿Y por qué llega la maldad? ¿Por qué llega la traición? Por causa de ello. ¿Qué fue lo primero que vio Faraón? Vio un pueblo que estaba completamente ¿qué? Ordenado. Vio un pueblo que tenía más capacidad que ellos. Vio un pueblo que tenía más autoridad porque Yahweh estaba en ellos. Y lo primero que hace Faraón es levantar y decir, esclavicémoslos o sometámoslos. Porque resulta de que el enemigo es lo que quiere hacer en esta tierra. Y viene muchos años haciendo eso. Sometiendo al pueblo de Israel. Sometiendo a cargas que no son de Yahweh y colocando cargas que no son de Yahweh. Y convirtiendo al hombre que dice creer y ser obediente y le colocan cargas de maldad y maldición para que no obedezcan la voz de Yahweh. Y eso pasó en el pueblo de Israel. Y eso está pasando en estos tiempos. Nos sometemos a cargas que no son de Yahweh. Pero cuando tenemos que realizar la obra de Yahweh, nos olvidamos de ella. Y pensamos que es una carga. Nunca va a ser una carga vivir la Torah. Nunca va a ser una carga estar en el Ruach. Nunca va a ser una carga aprender a escuchar la voz de Yahweh. Porque muchas veces las personas ven la Torah como si fuera una carga. Muchas veces ven la instrucción de Yahweh, que es la guianza, que es la Torah para que tú y yo seamos libres, y muchos lo ven como una carga. Muchos ven como una carga el Yom de Shabbat, porque dicen que va a ser más de un yamín orando, y ven el Yom de Shabbat como una carga. Por eso el hombre se está esclavizando, por eso el hombre está cometiendo tantos errores, porque ven las cosas de Yahweh como si fueran una carga. Faraón vio al pueblo de Israel como una carga en que era mayor que ellos. Y ahora que dijo, sometámoslos a nosotros, que no seamos nosotros sometidos a ellos. Y resulta que la palabra de Yahweh es tan clara, que las personas miran la palabra de Yahweh como una carga. Y la palabra, la instrucción de Yahweh no es una carga. La instrucción de Yahweh es gozo y shalom para nuestra Jaim. Amén. Y entonces si nosotros no empezamos a mirar la alabar de Yahweh como shalom y gozo para nuestra Jaim, vamos a ver la Torah como una carga. Y si vemos la Torah como una carga, es donde vamos a ser esclavos del pecado. Lo mismo que hizo Parot con el pueblo de Israel, lo esclavizó. Y por eso el hombre está siendo esclavo del pecado en este tiempo, porque no están mirando la Torah con gozo, sino que están mirando la Torah como si fuera una esclavitud. Cada que habla uno de la Torah, habla del Yom de Shabbat, habla de las moedín de Yahweh, piensan que es como una esclavitud. ¿Y cuándo va uno a hacer todo eso? Porque es lo primero que le dicen. ¿Y cuándo voy a sacar tiempo para todo eso? Entonces, ¿cuándo trabajo? Porque es lo primero que dicen. Entonces, ¿cuándo trabajo? Si nos ponemos a hacer todo lo que dice la Torah. Porque es lo primero que dice el hombre. ¿Cuándo trabajo? O sea, equilibro más mi vida, mi Jaim, en la tierra, que en lo que tengo que darle a Yahweh, sabiendo que Yahweh es el dueño de mi Jaim. Y cuando Yahweh quiere hacer algo con mi Jaim, lo hace, con mi vida. Entonces tenemos que preocuparnos más por hacer la obra de Yahweh en cada uno de nosotros, que por atender la voz del hombre y por hacer las cosas de los hombres. Primero es Yahweh. Den la cabo a Yahweh con todo. Emprende todo con Yahweh. Organiza tu Jaim con Yahweh. Porque Yamín tenemos que darlo a Él. Y Él se encarga de hacer las cosas en nosotros. Amén. Pero tenemos que hacerlo. Hay que aprender a llevar un camino. Sabemos que el camino lo vino a traer Yahshua. Amén. Pero en obediencia y lealtad. Amén. Y tenemos que empezar a hacer algo perfecto. Y es reunir nuestro Ruach con el Ruach de Yahweh. Amén. Es lo que tenemos que hacer para poder tener esa unión en el Mashiach. Dice ahí en el Pesú 15: el rey de Misrayim les dijo a las parteras hebreas, de las cuales la primera se llamaba Shifrat, Joel, y la segunda Paut, Miriam, y dijo:
cuando atiendan a las mujeres hebreas y las vean sobre él haciendo de partir, si es un hombre, lo matarán, y si es una mujer, la dejarán vivir. Mas las parteras temían a Elohim y no hicieron lo que él les dijo. Y el rey de Misrayim lo dejaron a los niños que vivieran. Y el rey de Misrayim convocó a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado que vivan los niños? Las parteras le dijeron a Parot o a Faraón: pues las mujeres hebreas no son como las mujeres de Misrayim, pues son expertas. Antes de que la partera llegue a ellas, ya tuvieron el hijo. Elohim benefició a las parteras, y el pueblo aumentó y se le fortaleció enormemente. Que hay algo que estas mujeres que tenían, y eran mujeres que eran mandadas por un hombre, pero no obedecían la voz del hombre, obedecían la voz de Yahweh. El hombre les dio una orden, pero ya no atendieron a la orden del hombre, atendieron a la orden de Yahweh. Y es la diferencia que se tiene que marcar en nuestra Jaim. Es primero obedecer la voz de Yahweh y luego obedecer la voz del hombre. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros aprendemos a obedecer la voz de Yahweh, vamos a tener la capacidad de hacer las cosas en la tierra. Pero si nosotros vamos a hacer las cosas en la tierra y luego a Yahweh, ¿de qué manera vamos a llegar a nuestro Abba Yahweh? Las mujeres escucharon la voz de Yahweh y fueron sabias. Y de pronto podemos decir, mintieron. No, no mintieron, porque ellas estaban escuchando la voz del que reina y vive para siempre. Amén. Y estaban escuchando la voz de Yahweh para que no fueran, ¿qué? Asesinas. Porque ¿qué le está diciendo a Faraón? Asesinen. Asesinen. Si nace un niño, mátalo. O sea que la están convirtiendo en asesinas. En todo tiempo se ha convertido en asesinos. Y Yahweh estaba escuchando, dando que los niños nazcan. Mientras que el hombre estaba colocando muerte y destrucción. Porque es lo que planta, muerte y destrucción. Y entonces, ¿qué es lo que escuchar la voz de Yahweh? Yahweh no va a mandarte una voz de asesinato. Yahweh te va a mandar una voz de obediencia, de lealtad para con él. No va a asesinar. Porque eso estaba haciendo Paró: asesinen a los niños que nazcan. Mientras que la voz de Yahweh le está diciendo: fructifíquese. Aleluya. Y que aumente el pueblo de Israel. Y son las diferencias. ¿Qué es aumentar en este momento? ¿Qué es fructificar en este momento? En este momento tenemos que aumentar y fructificarnos en obediencia a través del Ruach HaKodesh. Amén. Porque el Ruach HaKodesh es el que nos está dando la guianza y la fortaleza para poder caminar y cadas y poder ser hijos fieles. La fidelidad con Yahweh se llama obediencia. Amén. La fidelidad con Yahweh se llama entender y escuchar y hacer su voluntad, más no la nuestra. Amén. Porque aquí las mujeres no estaban haciendo la voluntad de ellas ni la voluntad de Parot. Estaban haciendo la voluntad de Yahweh Sebaot. Amén. Que es lo que nos toca emprender y realizar. Cada paso que nosotros vamos a dar en la Torah es observar si es leal para Yahweh en esa obediencia de no asesinar, de no dañar, de no destruir y de ejecutar conforme al propósito de Yahweh. Amén. Ejecutemos conforme al propósito de Yahweh. No ejecutemos conforme al propósito de los hombres. Es Yahweh el que nos guía y nos gobierna. Amén. Y Yahweh es el que nos da ese punto de equilibrio para nuestra Jaim. Amén. Algo es en el verso 18 donde dice: el rey de Misrayim convocó a las parteras y les dijo, ¿y les dio qué? Una orden. Les dio una orden. ¿Cuántas veces escuchamos las órdenes de los hombres y no escuchamos la orden de Yahweh? ¿Qué es el punto? Cuando escuchamos una orden tenemos que aprender a escuchar de qué manera da la orden y cómo viene la orden. Si la orden es respaldada por Yahweh o es solamente una orden de hombres. Porque son dos puntos. Y el punto es que ellas escucharon una orden de hombre, pero también escucharon la orden de Yahweh. Y le hicieron caso a la orden que dio Yahweh. La orden de Yahweh. Los 70 que estaban allí, que vinieron a la descendencia, era una descendencia que tenía que avanzar porque era la descendencia de ¿quién? De Jacob.
Y Yahweh ya le había dicho a Jacob, por allá en Berechit, tu descendencia será como la arena que está en el mar. Amén. O sea que ya había una orden de Yahweh. Y la orden era fructifíquese, multiplíquese. O sea que aquí se estaba cumpliendo la palabra que Yahweh le había dado a Jacob. Fructifíquese, aumente, pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aún en el momento de dolor y en el momento de angustia, en el momento donde hay calamidad y en el momento donde hay cualquier circunstancia, si allí está la brajá de Yahweh, Yahweh guarda, guía y fortalece su pueblo. Hay algo que el hombre en estos tiempos está plantando o están diciendo. Piensan en la tribulación, piensan en el rescate, piensan en todo esto. Y cuando yo miro una palabra de estas, miro la obediencia del hombre a Yahweh. Y miro cómo Yahweh guarda al hombre aún en el medio de la esclavitud. Amén. Y si yo me pongo a mirar la vida de José, miro cómo Yahweh guardó a José y lo colocó como rey aún entre la cárcel. ¿Por qué? Porque hay obediencia. Muchos están sufriendo pensando que donde llegue la gran tribulación o la gran angustia, dice que todos perecerán. Pero yo veo que el que obedece, Yahweh guarda. Amén. El que obedece, Yahweh guarda. Amén. El que obedece, Yahweh respalda. Amén. Y el que obedece, Yahweh no va a dejar que viva dolor o angustia. Aleluya. Aún Amén. dice, aún los justos con dificultad se salvarán. Sí, amén. Claro. Pero con dificultad ¿de qué? De que Yahweh va a estar guardando a esos justos. Amén. De que Yahweh va a estar guardando a ese pueblo. Amén. Porque aquí estoy viendo un pueblo que fue guardado por Yahweh. Amén. Un pueblo que fue guardado por Yahweh. Y si yo soy pueblo y obedezco la voz de Yahweh, voy a ser guardado por Yahweh en todos los tiempos. Amén. Porque esta palabra ya no es de ellos. Esta palabra tiene que ser para cada uno de nosotros. Amén. Entonces la palabra nos va a guardar. ¿En dónde? En obediencia. Aleluya. Si nosotros escuchamos la voz de Yahweh, no escuchamos la voz tanto de los hombres. Porque resulta y acontece que el hombre le gusta escuchar más al hombre que a Yahweh. Es verdad. Y dice en el libro de Yirmiyahu, maldito el hombre que tiene el hombre, Que confía en el hombre. pero bendito aquel que confía en Yahweh Amén. y hace la voluntad de Yahweh. Amén. Entonces cuando yo empiezo a observar eso, empiezo a ver qué es la obediencia a Yahweh, Señor. qué es la lealtad a Yahweh y qué es decir yo soy pueblo de Israel. Amén. Soy pueblo de Israel. Yo soy pueblo de Israel, pero para ser pueblo de Israel tengo que empezar a escuchar la voz de Yahweh y a obedecerle. Amén. Y a obedecer a Yahweh. Porque ahí es donde está el punto de equilibrio en Mijaín. Amén. José escuchó y obedeció. Las parteras escucharon y obedecieron. No sean asesinas, dejan que el niño nazca. Me imagino que así pudo haber dicho Yahweh. Sí. Y lo hicieron. Y no hicieron caso al que estaba diciéndoles, ve y asesina. Porque era la palabra que les había dicho, ve y asesina. Y es la palabra que se maneja. Pecado es asesinato. El pecado es maldad. El pecado es maldición. El pecado es una rama de cosas que se están ejecutando en la tierra. Pero tenemos que empezar a ejecutar una Jaín nueva con Yahweh a través de la obediencia y la lealtad. El miedo y el dolor a veces te lleva a cometer errores. Las parteras podían tener miedo de Parot, pero fueron ¿qué? Sabias. Fueron sabias al contestar. Cuando vamos a dar o vamos a ir a la mujer hebrea para dar a luz, cuando vamos ya la mujer ha tenido el bebé. Respuestas sabias, pero nunca dejaron a Yahweh. Y es lo que tenemos que hacer, ser sabios para no equivocarnos con Yahweh. Porque equivocarnos en la tierra cuesta mucho con Yahweh. Cuesta demasiado con Yahweh. Y a veces nos encargamos más de hacer las cosas bien acá, porque el hombre se sienta bien. ¿Y cómo se siente Yahweh? Mal. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas para que Yahweh nos mire con agrado a nosotros. Para que Yahweh mire que es un pueblo y que es un hijo fiel. Porque es que el hombre no me va a dar nada, mientras que Yahweh me lo va a entregar todo. Yahweh nos lo va a entregar todo en obediencia y en lealtad. Trampas. ¿Cuántas trampas edificó Misraín en contra de Israel? Muchas trampas.
Y una trampa fue la de asesinar niños. Asesinar. Pero Yahweh es fiel, y cuando Yahweh tiene algo fiel, ejecutan fidelidad y levantan fidelidad y guardan fidelidad. Vayamos allá a Shenmo 2, por favor. Dice ahí en Shenmo 2, un hombre salió de la casa de Leví y tomó una mujer de Leví. La mujer concibió y tuvo un hijo. Ella vio que era bueno y lo escondió durante 3 meses. Ya no podía esconderlo más. Entonces tomó un canasto de jucos y lo juntó con asfalto y brea. Colocó al niño en él y lo puso entre las cañas a la orilla del río. Su hermana se colocó a distancia para saber qué sería de él. Aquí sabemos que estamos hablando de Moshe. ¿Cuánto tiempo lo guardó la madre? 3 meses. Luego vio que era difícil seguir guardándolo. Pero ustedes se imaginan cómo guardó una madre un hijo 3 meses sabiendo que el niño cuando nace llora, pide alimento y ella era una esclava. O sea, a veces ni siquiera tomamos un poquitico de conciencia y nos damos cuenta de qué es realmente esforzarte para tener algo. Esforzarte para tener algo. ¿Cuánto esfuerzo tuvo que tener aquella mujer durante 3 meses para guardar un niño sabiendo que los estaban asesinando? ¿Cuántas cosas tenemos que emprender nosotros hoy para poder ser fuertes? Y a veces nos sentimos débiles y sentimos que no somos capaces. Muchas veces cualquier cosa quiere hacernos decaer, pero no observamos lo que han pasado los hijos de Yahweh para poder soportar lo que tenían que soportar para agradar a Yahweh. Y nosotros por cualquier cosa que nos pasa decimos, ¿y por qué a mí? Si yo ando tan licada, si yo ando tan limpio, si yo ando tan puro, ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para aprender a mirar y observar realmente lo que Yahweh quiere para nuestra vida? Porque a veces pensamos que obteniendo cualquier cosa ya todo está hecho, pero no miramos realmente lo que Yahweh nos está procesando para ser realmente esos hijos de Cool, de poder y de fuerza, para poder obtener la salvación de nuestra Jaí. Dice en el verso 5, la hija de Parot bajó al río a lavar con sus cadas y caminaba junto al río. Ella vio el canasto entre las cañas y envió a la sierva y lo tomó. Lo abrió y vio al niño. He aquí que el niño lloraba. Ella le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Su hermana le dijo a la hija de Parot, ¿quieres que vaya y le llame una nodriza de las hebreas para que amamante para el niño? La hija de Faraón dijo, ve a la Hamat. Fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Paró le dijo, toma este niño y amamántalo para mí, y yo te daré tu paga. La mujer tomó al niño y lo amamantó. ¿Cuál es el propósito de Yahweh? ¿Quién amamantó a Moshe? Su propia madre. Su propia mamá amamantó a Moshe. ¿Qué hizo la hija de Faraón? Ve y tráeme una hebrea que esté amamantando. Y porque fueron por la madre de Moshe. Ella sabía que era la madre de Moshe. En ningún momento Yahweh hace todo perfecto. Porque cuando Yahweh está plantando algo, lo planta conforme a su propósito y a su voluntad, no como yo pienso, como yo creo. ¿Será que cuando la madre de Moshe lo envió por el río abajo, dijo, yo espero lo amamanto, yo le daré comida, yo estaré con él? No, en ningún momento pudo pasar eso por su cabeza, pero ya estaba en el plan de Yahweh. Ya estaba en el plan de Yahweh. Y cuando algo está en el plan de Yahweh, Yahweh lo cumple. Yahweh lo cumple. Por eso el Mashiach dijo, cielo y tierra pasarán, pero la Dabar nunca pasará. Y cuando Yahweh plantó la palabra, la plantó hecha para que tú y yo la ejecutemos y la observemos.
Pero si nosotros no empezamos a ejecutar y observar la palabra de Yahweh, no nos vamos a dar cuenta de la grandeza, el poder y la autoridad que tiene Yahweh para el hijo de obediencia. Amén. Aquí hay un planteamiento y es: no contaminó al niño con nada, lo llevó a su propia madre. No lo contamina con nada, Yahweh lo llevó a su propia madre y su propia madre lo crió. Su propia madre lo crió. La hija de Faraón sabía, ¿no? Era una nodriza que tenía ahí para que criara y para que la bendijera y para que la lavara y para que la guardara. Y la propia madre crió a Moshe sin darse cuenta. Ahora, ¿cuánto equilibrio tengo que tener en mi hija para poder aprender a estar en las manos de Yahweh? Porque es que tengo que aprender a estar en las manos de Yahweh. Y para estar en las manos de Yahweh me toca caminar en cadazo, justo, fiel y honesto para con Él. No haciéndolas ahí mi vida como yo creo o como yo quiero. Pero aquí había un plan de vida con Moshe. Y el plan de vida ya lo tenía ¿quién? Yahweh. Ya estaba el plan de vida y lo tenía Yahweh. Así el hombre quiere hacer muchas cosas contigo, y así el hombre quiere acabar con tu vida o quiere dañar muchas cosas de tu Jaín. Si Yahweh tiene el plan perfecto para tu Jaín, se cumple. Amén. Se cumple. Nadie lo va a poder tumbar, ni nadie lo va a poder quitar, porque es de Yahweh. Es de Yahweh. Miremos el Pesú 10. El niño creció y ella lo trajo a la hija de Faraón y fue un hijo para ella. Lo llamó Moshe y dijo: pues de las aguas te saqué. Sucedió en aquellos Yamín que Moshe creció y salió con sus hermanos y observó sus aflicciones y vio que un hombre en Mirrayín golpeaba a un hombre hebreo, a uno de sus hermanos. Miró hacia un lado y hacia el otro y vio que no había nadie. Golpeó mortalmente al de Misrayín y lo escondió dentro de la arena. Algo de lo que siempre tenemos que ver es cómo Yahweh establece un plan, o cómo Yahweh tiene ejecutada una Jaín en nosotros y no lo observamos. Moshe sabía que estaba hecho para ello, ni siquiera se le podía pasar por su cabecita, pero ya era el plan de Yahweh. Había sangre hebrea en Moshe, toda. Era hijo de la tribu de Leví. Era hijo de la tribu de Leví. O sea que había algo tan grande en Moshe que era un adorador para Yahweh y no lo sabía. La tribu de Leví, los adoradores. O sea que él pertenecía a los adoradores de Yahweh. ¿Lo sabía? No. Pero Yahweh sí lo sabía. Ahora, ¿cómo voy a levantar para que Yahweh sea en mí? Y algo que corría en Moshe era una sangre que le decía: defiende a tu hermano. ¿Será que Moshe en el momento sabía que era hebreo? ¿O que era uno de la tribu de Leví? No. Pero el Rúa sabía que había un dolor en él. Y sabía que había dolor al ver cómo estaban golpeando a uno de sus hermanos. Porque la sangre jala, como dicen por allí. Y ahí es donde tengo que empezar a mirar mi Jaín, mi vida. Y cómo tengo que empezar a mirar cómo tengo que hacer las cosas. Y algo que le pasó a Moshe aquí es que mata y huye. Mata y huye. Porque ha cometido un error. Por defender su causa. Y a veces por defender tu causa cometes demasiados errores. Y a veces porque piensas que es una causa limpia y perfecta cometes errores. Y a veces porque piensas que esto es bueno cometes errores. Y a veces pensamos que esto es agradable y cometemos errores. Y aquí es donde tenemos que empezar a mirar cómo tengo que ejecutar mi Jaín. Pesú 13 dice: al día siguiente salió de aquí y habían dos hombres hebreos peleando. Le dijo al malvado: ¿por qué golpeas a tu prójimo?
Él le respondió: ¿qué te designó por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso planeas matarme como mataste al de Misrayim? Moshe tuvo miedo y pensó: ciertamente el asunto es sabido. Paró, escuchó acerca de este asunto e intentó matar a Moshe. Moshe huyó de Paró y se asentó en la tierra de Medián. Se sentó junto a un pozo. ¿Qué hizo? Huir. ¿Huir de qué? Del peligro. Huir de que le asesinaran. Huir de que le cometieran algo. Porque había un plan de Yahweh con Moshe. Y cuando el plan de Yahweh se levanta, es perfecta. Dice ahí el verso 16: el joven de Madián tenía 7 hijas. Ellas fueron a sacar agua y llenaron los abrevaderos para dar de beber a las ovejas de su padre. Llegaron los pastores y las echaron. Moshe se levantó y las salvó y dio de beber a sus ovejas. Ellas fueron a su padre. Él les dijo: ¿cómo es que han venido tan rápido? Ellas respondieron: un hombre de Misrayim nos salvó de las manos de los pastores y hasta sacó el agua para nosotras y dio a beber a las ovejas. Él les dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué lo dejaste al hombre? Llámenlo y que coma lejen. Moshe decidió habitar junto al hombre y él le dio a su hija Séfora a Moshe. Ella tuvo un hijo y él lo llamó Gershón, pues dijo: he sido extranjero en una tierra extraña. Cuando emprenda Yahweh algo con tu país y cuando Yahweh emprende algo con nosotros, es porque tenemos que aprender a equilibrar nuestra vida. Todo en la vida a través del Mashiach se llama un equilibrio. Y todo lo que Yahweh nos mostró con Moshe fue un equilibrio. Y si nosotros nos salimos de ese derek, el equilibrio que es el Mashiach, ¿cómo vamos a decir que estamos haciendo la voluntad de Yahweh? ¿Y cómo vamos a estar diciendo ejecutamos para Yahweh? Moshe sabía que iba a empezar un camino como pastor. No. Moshe, ¿cómo se estaba levantando? Como rey. Moshe se estaba levantando como rey. ¿Porque era hijo de quién? De la hija del rey, de la hija de Faraón. O sea que Moshe se está levantando como rey. Muchas veces tú piensas o crees que te estás levantando como algo, pero el plan de Yahweh es otro. El plan de Yahweh es otro. Ahora yo tengo que levantar mi Kadash. Y tenemos que hacer Ikadas, porque no conocemos el plan de Yahweh. No conocemos el plan de Yahweh. Y si no conocemos el plan de Yahweh, nos toca luchar y esforzarnos por levantarnos como un pueblo Ikadas. Como un pueblo apartado para Yahweh. Como un pueblo que obedezcamos realmente a Yahweh y hagamos su propia voluntad. Amén. Moshe sabía alimentar ovejas, sabía pastorear, sabía caminar y caras. Era justo con Yahweh, en ese momento no, pero Yahweh ya lo tenía escogido. Ahora, ¿cuánto me toca empezar a dar de mi Jaí para poder aprender a escuchar y a obedecer a Yahweh? Resulta que nosotros tenemos algo hoy. Decimos, sabemos quién es Yahweh. Decimos, sabemos quién es Yahshua. Decimos y entendemos quién es el Ruach HaKodesh. Ahora, ¿qué me toca hacer con mi Jaí? Si yo estoy diciendo eso. Moshe sabía, no, pero aprendió a escuchar. Nosotros decimos, sabemos y entendemos qué es la Torah, pero no estamos escuchando a Yahweh. No estamos escuchando a Yahweh. Si nosotros realmente hoy estuviéramos escuchando a Yahweh, diríamos hoy, voy a entrar a una techúa sincera y voy a aprender a obedecer a Yahweh.
Voy a aprender a obedecer a Yahweh. Porque eso es lo que Yahweh nos llamó, a que le obedezcamos, a que seamos fieles, a que seamos honestos para con Él. Pero si no escuchamos la voz de Yahweh y no tomamos referencia de lo que Yahweh realmente nos está enseñando en la Torah, ¿cómo vamos a decir que somos un pueblo Ikadosh? ¿Cómo vamos a decir que somos un pueblo Kadosh para Yahweh? Y que vamos a hacer la voluntad de Yahweh, más no la nuestra. ¿Cómo vamos a ejecutarlo? Yahweh es fiel y bueno, pero tenemos que empezar a mirar lo que Yahweh planta. Dice ahí en el verso 23, durante aquellos largos yamín sucedió que el Melech de Misraim murió y los Ben de Israel gemían a causa del trabajo y lloraban, y su clamor a causa del trabajo fue elevado hacia Elohim, y Elohim oyó sus gemidos, y Elohim recordó su brit con Abraham, con Yiscak y con Jacob, y Elohim vio a los Ben de Israel y los tomó en cuenta. Miren lo que Laba hace. Yahweh tomó en cuenta que el dolor y la angustia que estaba padeciendo el pueblo de Israel en Misraim, la esclavitud, las cargas y las maldiciones en las cuales estaban. Siempre cuando nosotros vivimos algo y hacemos un clamor real, sincero a Yahweh, Yahweh nos escucha. Amén. La oración del justo es escuchada. La oración del injusto y la oración del pecador dice que no es escuchada. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Ser justos. ¿Qué es ser justo con Yahweh? Es ser obediente y leal. Amén. Ser fiel a la promesa de obediencia. Aprender a escuchar la voz de Yahweh en obediencia y lealtad para que Yahweh pueda escuchar nuestro clamor. Porque todos decimos que yo le oro y a veces escuchamos a alguien decir, es que usted ora de una parte en su fe y yo oro en otra parte en mi fe. Y yo miro la Torah y la Torah nos enseña que todos tenemos que tener una misma emuná. Eso dice la Torah. Todos tenemos que tener una misma emuná. Porque la emuná se llama obediencia. O sea que tenemos que tener tefilot en obediencia. ¿A quién? A Yahweh. Es lo que la Torah nos enseña. Y eso es lo que tenemos que regir nuestra ahí en la Torah. ¿Cómo si alguien te llamara a ti y tú no sabes quién te llama? ¿Da qué? A veces te asustas. A veces estás descuidado por ahí, alguien te llama y tú miras y no conoces a la persona que te está llamando. ¿Y a este quién lo mandaría? ¿Y acaso este quién es para que me llame? A veces te asustas. Ahora que fuese donde Yahweh te hablara a ti hoy. O que fuese donde Yahweh te llamara. ¿Sería que soportarías eso? No lo soportaríamos. No lo soportaríamos. Si hoy la presencia, la instrucción, la guianza del Ruach HaKodesh medio se mueve y uno siente desfallecer en dolor y en llanto, ¿cómo será escuchar la voz de Yahweh? ¿Cómo será escuchar la voz de Yahweh? Jetro era el Cohet en ese tiempo, y como Cohet le dio una autoridad a Moshe, y la autoridad fue que le dio a su hija, a Séfora, y ahí empieza un camino. Ahí empezó un camino con Moshe, porque ya empezaba a tomar herencia Moshe en esa parte como Cohet. Ya empezaba. Porque que tenía Jetro 7 hijas, mujeres, y ya entraba Moshe como hombre. O sea que Moshe empezaba a heredar. Ahora nosotros ni siquiera vemos a veces qué herencia nos está dando Yahweh. ¿Qué herencia nos está dando Yahweh? Ni siquiera la pensamos. Es tanto que ya no le prestamos atención a esa parte de por qué Yahweh nos llamó para ejecutar en cada uno de nosotros. En todos los rincones de la red, Yahweh está llamando hombres y mujeres. En todos los rincones de la red, Yahweh está edificando, Yahweh está plantando. Solamente tenemos que aprender a escuchar la voz de Yahweh
y a caminar en obediencia y en lealtad para Él. Amén. Para Él, no para los hombres, para Yahweh. Dice ahí en Chelmo 3, Moshe estaba pastando las ovejas de Jetro, su suegro, el Cohen de Medián. Él vio a las ovejas dentro del desierto y arrimó a la montaña de Elohim, hacia Jorel. Un malá de Shaddai se le apareció en una llama de fuego y salió de sus arbustos. Él vio, y aquí, que el arbusto ardía en el fuego, mas el arbusto no se consumía. Y aquí es donde se aclara algo con Yahweh. Y dice que ¿quién fue el que se le apareció? Yahweh, no, fue un malá de Yahweh que se apareció en una zarza ardiendo. ¿Por qué? Porque dice que si Yahweh hubiera hablado, lo hubiera ¿qué? Matado. Y aquí apareció un malá a hablar con Moshe. Dice Moshe dijo: me apartaré y contemplaré esta gran imagen, porque el arbusto no se consume. Yahweh vio que se había apartado para mirar, y Elohim lo llamó de dentro de los arbustos y dijo: Moshe, Moshe. Y él respondió: heme aquí. Y Yahweh le dijo: no te acerques más, quítate los zapatos de tus pies, pues el lugar sobre el cual pisas es tierra Kadosh. Y dijo: yo soy Elohim de tu padre, tu Elohim de Abraham, tu Elohim de Yiscat, tu Elohim de Jacob. Moshe ocultó su rostro, pues tuvo miedo de contemplar a Elohim. Y Yahweh dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Mirrayim, y he oído su clamor a causa de sus supervisores, pues he sabido de su dolor. Bajaré y los rescataré de la mano de Mirrayim, y los ascenderé de esa tierra buena y amplia a una heré en la que fluye leche y miel, al lugar de Canat y Jerez, del amorreo y del pestit. Y ahora he aquí que en el clamor de los Ben de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los de Mizrayim los oprimen. Y ahora ve y enviaré con Faraón y sacaré a mi pueblo de los Ben de Israel de Mizrayim. Moshe le dijo a Elohim: ¿quién soy yo para ir con Faraón y sacar a los Ben de Israel de Mizrayim? Y él le dijo: pues estaré junto a ti, y esta es tu señal de que te he enviado. Cuando saques al pueblo de Mizrayim, servirás a Elohim sobre estas montañas. Había una promesa de Yahweh, y la promesa de Yahweh se la dio ¿a quién? A Moshe. Moshe es lo primero que dice: ¿acaso quién soy yo para que tú me envíes? ¿Acaso quién soy yo para que tú me envíes? Ahora, si tomamos esta palabra y vamos a Yahshua, diríamos nosotros: ¿acaso quiénes éramos nosotros para que Yahshua nos rescatara del lugar en el que estábamos? ¿Acaso quiénes éramos nosotros para que Yahshua nos limpiara, nos sanara y nos purificara? El pueblo de Israel fue limpio y sacado de la esclavitud del pecado y de la maldad. Yahshua vino y nos sacó a todos nosotros del pecado, del lugar de maldición en el cual habitábamos. Y ahora es como tengo que seguir ejecutando mi Jaín. ¿Cómo tengo que seguir ejecutando mi vida? ¿Cómo tengo que empezar a mirar a Yahweh? Lo primero que apareció en Moshe fue que se le apareció un malá. Lo segundo era que la zarza nunca dejaba de arder, pero no se consumía. Moshe aprendió a escuchar la voz de Yahweh y aprendió a darse cuenta que el lugar donde estaba era un lugar Kadosh, que no podía contaminarlo, que tenía una presencia limpia y perfecta para con él.
y que Yahweh lo estaba levantando como un rey. Puntos por los cuales fue llamado Moshe, porque era un leví, era un adorador de Yahweh, era un leví, un adorador. Moshe lo primero que responde es: ¿y acaso quién soy yo para sacar al pueblo de allí? Pero lo más preciso y lo más cados es decir: Yahweh, yo estaré contigo. Si Moshe hubiera dicho: hágale que yo conozco todos los de allá y me conocen, pero me quieren asesinar. Es lo primero que hubiera dicho Moshe: tú me vas a mandar a un lugar donde me quieren asesinar. Es lo primero que hubiera pensado Moshe. Pero Moshe lo que dice es: ¿y acaso quién soy yo para ir? Y lo primero que le dice Yahweh es: tranquilo que yo estaré contigo. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que tener de certeza en nuestra Jaim? Que Yahweh esté con nosotros. Amén. Que Yahweh siempre vaya delante de nosotros. Que Yahweh siempre nos esté guiando y formando a través del Ruach HaKodesh. Que todo lo que emprendamos y hagamos seamos guiados y formados por el Ruach HaKodesh para obtener completamente la libertad y la sanidad de lo que Yahweh está trayendo sobre nuestra Jaim. Amén. Pero si no lo pensamos de esa manera, ¿cómo vamos a resolver nuestra Jaim? ¿O qué vamos a empezar? ¿O qué vamos a hacer? Ya vamos allá al 3.13, por favor. Moshe le dijo a Elohim: he aquí, cuando vaya a los ben de Israel y les diga a Elohim de sus antepasados me ha enviado a ustedes, y ellos me digan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Elohim le dijo a Moshe: yo seré el que seré. Y él dijo: así dirás a los ben de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. También le dijo Elohim a Moshe: soy el Elohim de tus padres. ¿Qué es la primera referencia? El que me envió fue: será el que seré. Y será el que seré es Yahweh Sebaot. Ser el que seré, Yahweh. Había que un conocimiento, y el conocimiento era: yo vengo con la autoridad del que me envió, que guía y forma desde Shamayim. El que tiene autoridad en Shamayim y tiene autoridad en la Eret, él fue el que me envió. Nombres. Por eso este es nombres, porque Yahweh dio su nombre a Moshe. Amén. Porque Moshe dio el nombre al pueblo de Israel. No entiendo por qué aún les cuesta conocer el nombre de Yahweh, sabiendo que Yahweh le dijo a Moshe: este es mi nombre, y esta paracha se llama nombres. Amén, aleluya. Y Yahweh le da la guianza a Moshe y le dice: ve y di al pueblo de Israel, diles que yo soy el padre de Abraham, de Yisca y de Jacob, y mi nombre es: yo soy el que soy. Amén. Yahweh. Yahweh se va, aleluya. Yahweh se va. ¿Cuánto tenemos que tener en planteamiento para nuestra Jaim? ¿Y cuánto tenemos que aprender a mirar realmente lo que Yahweh quiere hacer con nosotros? Y la obediencia que tenemos que tener nosotros para con Yahweh. Dice el Pesud: y el Elohim de Abraham, el Elohim de Yisca y el Elohim de Jacob me ha enviado. Este es mi nombre en el Olán eterno. Con él se me mencionará por todas las generaciones. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Con este nombre me mencionarás por todas las generaciones. Amén. No está diciendo: cambien mi nombre o digan que yo soy otro nombre. No, Yahweh le está dando una orden a Moshe, y la orden que le está dando a Moshe es: este es mi nombre por todas las generaciones. Amén. Es lo que está hablando Yahweh, y es la orden que le dio a Moshe, porque le dio una orden, no le dijo siquiera: hágame el favor. No, le dio una orden a Moshe: y me llamarás por todas las generaciones, me mencionarás por todas las generaciones, dirás por todas las generaciones quién soy yo.
Porque muchos niegan el nombre de Yahweh. Y porque muchos le colocan cualquier nombre a Yahweh, sabiendo que Yahweh le dio el nombre a Moshe sobre todas las generaciones. Aleluya. Para esta generación. Amén. Para todas las generaciones venideras. Las que lleguen, si van a llegar. Todas tendremos que dar cuenta a Yahweh por su nombre. Amén, amén. Porque Él le dio su nombre a Moshe. Dice el verso 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahweh tu Elohai, de tus antepasados, ha aparecido ante mí, Elohai de Abraham, de Yiscá de Jacob, diciendo: ciertamente los he recordado y he visto lo que hacen los de Misrayim, y he dicho: los haré ascender de la aflicción de Misrayim a la Eret de Canaán y de Yeseb, del Amorreo y del Perish, de Jebús y de la Eret en que fluye leche y miel. Ellos oirán tu voz, y tú, los ancianos de Israel, irán al rey de Misrayim y le dirán: Yahweh, nuestro Elohai de los hebreos, se ha presentado ante nosotros, y ahora te rogamos nos dejes partir en un camino de 3 yamín por el desierto, para presentar ofrendas a Yahweh, nuestro Melech. Algo que digo acá es Yahweh, el Elohim de los hebreos. Hay muchos pesús en la Torah. Y en la Brija de Achá hay varios pesús, o muchos pesús en la Brija de Achá, o en el que llaman Nuevo Testamento, donde dice Yahweh, el Elohim de los hebreos. Y este es mi nombre. ¿Por qué tenemos que volver a las sendas antiguas? ¿Y por qué tenemos que volver al nombre de Yahweh? Por esta promesa. Amén. Que Yahweh le dio a Moshe. Porque es una promesa que le dio. Y las promesas de Yahweh nunca se pueden parar. La promesa de Yahweh se tiene que cumplir. Porque es promesa de Yahweh, no es promesa de hombres. Es la promesa que Yahweh dio al pueblo de Israel. Es la promesa que por eso Yahweh envió a su propio hijo, a su vena, Yahshua, como promesa para el pueblo de Israel. Y lo primero que dice Yahshua es: voy a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque era una promesa que ya estaba plantada. Y era una promesa que ya le había dado Yahweh ¿a quién? A Moshe. Amén. Era una promesa que ya había sido dada. Y muchas veces vemos las promesas de Yahweh, pero no le prestamos sino atención a las promesas donde decimos: vamos a ser bendecidos. Pero no la promesa donde decimos: tenemos que ser obedientes. Y resulta que la promesa es la de la obediencia. Porque cuando yo obedezco soy bendecido. Amén. Si yo quiero buscar la bendición sin obediencia, podemos obtener muchas cosas. Pero la brajá de Yahweh se conoce y se consigue con obediencia. Amén. La brajá de Yahweh se consigue con obediencia. Puedes tener prosperidad, sí. Puedes tener riqueza, sí. Puedes tener muchas cosas en la Jaim. Pero la promesa de la brajá de Yahweh se consigue con obediencia. Y es lo que el pueblo de Israel aprendió a escuchar. Y es lo que Yahweh le dice a Moshe: ve y diles a los ancianos, para que los ancianos le anuncien a Faraón. Amén. Fue el Elohim de Israel quien los llamó, el de los hebreos. El Elohim de los hebreos es el que los mandó a llamar. Y déjalos partir por el desierto. Y déjalos que salgan por el desierto. Porque es la promesa. Muchas veces ni siquiera miramos la promesa de obediencia. Empiecen o empecemos a mirar las promesas de obediencia. No miremos solamente las promesas de bendición. No, para yo tener la promesa de bendición tengo que tener obediencia. Amén. Tengo que tener obediencia. Amén, amén. Si no tengo obediencia, ¿cómo voy a obtener la promesa de Abraham que Yahweh tiene plantada para su pueblo? Amén. Difícil. Está pronto. Difícil escucharla. Aleluya. Dice el verso 18: ellos oirán tu voz, y tú y los ancianos de Israel irán al rey de Misrayim y le dirán: Yahweh tu Elohim de los hebreos se ha presentado ante nosotros, y ahora
te otorgamos, nos dejes partir en un camino de 3 yamín por el desierto para presentar ofrendas a Yahweh. Sé que el rey de Midrayim no los dejará ir, excepto con mano fuerte. Yahweh, antes de que enviara a Moshe, ya le había dicho, no los dejará ir, excepto por mano fuerte. O sea, Yahweh ya conocía todo el plan que venía sobre la casa de Misrayim o sobre la casa de Egipto. Yahweh ya conocía cómo era el corazón de Parot o de Faraón. Ya conocía que tenía un corazón de piedra. Ya sabía que era un hombre duro, que no quería reconocer lo que era Yahweh ni lo que Yahweh quería plantar. Pero Yahweh siempre mandó a Moshe con su autoridad y su con su poder, porque es lo que Yahweh quiere en cada uno de nosotros, que seamos fieles con Él. Cuando tomamos esta palabra podemos observar algo. ¿Será que la salvación de tu nefes ya la estás hallando fácil? ¿O va a ser difícil? ¿O es difícil? Porque lo primero que le dice Yahweh a Moshe aquí, ve donde Faraón y habla con él. Pero Yahweh sabía que no los iba a soltar. Y ya le está diciendo, ve donde paró, pero sabrás que saldrán solamente con dureza. Y no va a ser fácil la salida de Midrayim. O sea, ¿cuánto tenemos que luchar nosotros hoy por la salvación de nuestro nefes? No es fácil. Es una lucha diaria. Es una lucha donde tenemos que aprender a rescatar nuestra Jaín de las manos del enemigo. Amén. Nuestra basar, no podemos dejarla que el enemigo se apodere de ella, nuestra carne. Nuestra mente, no podemos dejar que el enemigo se apodere de nuestra mente. No es fácil, es una lucha diaria. Lo mismo le dijo Yahweh a Moshe, no va a ser fácil salir de Midrayim, va a ser difícil. Y con brazo fuerte sacarás a tu pueblo de allí. O sea, con brazo fuerte vas a tener que luchar por tu salvación. Con brazo fuerte vas a tener que luchar para llegar a Shamaí. Con brazo fuerte te vas a tener que esforzar, porque esto no es fácil. Si en la carne fue con brazo fuerte, en el Rúa va a ser más fuerte. Va a ser más fuerte en el Rúa que en la carne. Con la carne luchó Moshe para sacar el pueblo de la esclavitud. En el Rúa, para alcanzar salvación, va a ser una lucha más difícil. Va a ser más difícil. Pero tenemos que aprender a caminar en obediencia de Nicadas para con Yahweh. Dice el verso 20: yo extenderé mi mano y golpearé a los de Misrayim con todos mis prodigios que realizaré en su interior, y después de eso a ellos los enviaré. Algo de lo que Yahweh siempre viene colocando es que la palabra tiene que ser cumplida. Karen, por favor. Primera de Melech. No. Primera de Reyes, sí. Y me mira ahí, Primera de Reyes 17:8. Dice, entonces la palabra de Yahweh vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarpeta de Sidón y permanece allí. A una viuda de este lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de leña. Tan cierto como que vive Yahweh tu Elohim, respondió ella, no me queda ni un pedazo de leña. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarme a la casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Sí, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un lejen con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice Yahweh, Elohim de Israel: no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día que Yahweh haga llover sobre la tierra. Sí. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Amén. Que hay algo.
Palabra de promesa. ¿Por qué se cumplió la palabra en esta mujer? Porque escuchó la palabra de un hombre que iba guiado por Yahweh y la cumplió en obediencia. Y como la cumplió en obediencia, tuvo con qué darle a Elías y con qué darle a su hijo. Y nunca le faltó el lején en su casa. ¿Qué le ha faltado al pueblo de Israel en todos estos tiempos? Esto, obediencia. Aprender a escuchar, aprender a entender. De pronto esta palabra pueden tomarla muchos y pueden tomarla la prosperidad. La prosperidad llegó a mi casa, no. La obediencia llegó a mi casa y me hizo próspero. La obediencia llegó a mi casa y aprendí a escuchar la voz de Yahweh. Amén. La obediencia llegó y me habló para que yo aprendiera a sentar mi jaín, mi vida. Amén, amén. Porque ¿qué se ganaba ella? Ah, sí, voy a hacerlo porque voy a tener bendición. No, ella aprendió a obedecer. Sería fácil para ti decir, voy a darle la comida de mi hijo a un extraño, voy a dejar a mi hijo sin comida. Difícil. ¿Qué hizo Yahweh con nosotros? Envió a su Ben, a Yahshua. Amén. Lo envió para que fuera asesinado por amor a nosotros. ¿Quién hace eso? Yahshua enviar. Yahweh envió a Yahshua para que muriera por amor a nosotros. ¿Qué hizo esta mujer? Fue y le trajo la torta a Elías primero. Fue y le trajo el agua primero, sabiendo que era lo único que tenía para comer y echarse a morir, dijo. Pero escuchó la voz de Yahweh. Y lo primero que hace es darle el lején a aquel siervo de Yahweh. Aprendió a obedecer y a escuchar. Hoy en este momento, de pronto nos cuesta decir, muchos pueden decir, yo me saco el lején de la boca y se lo doy, porque saben que en la canasta tienen más. Pero cuando no tengas absolutamente nada, que solamente tengas un puñado de arroz y un poquito de agua para tu consumo, si alguien te lo pide, créalo, que lo piensan muchas veces antes de entregarlo. Lo piensan muchas veces antes de entregarlo. Tú puedes partir muchas cosas hoy porque dices tengo más, pero cuando no tengas nada y alguien te pida, lo vas a pensar muchas veces antes de darlo, porque te cuesta obedecer. Te cuesta obedecer. Y ese es el problema del ser humano. Cuesta la obediencia. Todos quieren ser prósperos y bendecidos. Todos quieren salir de la esclavitud. Quieren salir del dolor. Pero les cuesta cuando realmente te tocan los sentimientos. Yo quiero obedecer a Yahweh, pero cuando te tocan los sentimientos realmente y cuando te estremecen los huesos, ahí es cuando te das cuenta si realmente eres obediente a Yahweh. Ahí te das cuenta si realmente eres obediente. Porque cuando te toca el nefes y te duele el nefes y sientes el dolor en tus huesos, ahí es donde me doy cuenta si realmente soy hijo de Yahweh. Yo creo que yo les he contado a ustedes algo que me pasó una vez. Que Yahweh me sentía en el Rúa darle una ofrenda a una mujer. Sentía en el Rúa darle ofrenda a la mujer. Y lo que sentía en el Rúa era lo que tenía en mis bolsillos. Y me dolió. Y yo cuando no quería darla, porque yo decía, ¿y con qué me quedo para ir a trabajar este resto de semana? Porque era el pensamiento que llegó a mi cabeza. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Yahweh. Y cuando se estremecen tus huesos, te das cuenta de que tienes que hacerlo porque es para Yahweh. Tienes que hacerlo porque es para Yahweh. Si esta mujer no hubiera escuchado la voz de Yahweh, ¿qué hubiera pasado con ella? Porque ella estaba pensando en el alimento para su hijo. ¿Qué pasó con Moshe cuando llega Yahweh y le dice, ve? ¿Y acaso quién soy yo? ¿Acaso quién soy yo? ¿Acaso quién soy yo? Porque ahí nos toca mirar. ¿Acaso quién soy yo para decir, soy salvo hoy? ¿Acaso quién soy yo para decir, yo ya soy salvo por la dan de Yahshua HaMashiach? ¿Acaso quién soy yo para decir, yo ya fui rescatado y aquí me paro como rescate de Yahshua? De aquí en adelante es donde nos toca ejecutar fuertemente para decir, sí voy a ser capaz de cumplir y llegar a la promesa que Yahshua me dio. Amén. Tengo que luchar y esforzarme hoy para llegar al cumplimiento de la palabra, porque estoy hablando del cumplimiento de la palabra. Y ahí estamos viendo una mujer que Yahweh colocó una palabra en ella a través de Elías para que se cumpliera. Y Yahweh colocó una plantada a través de una palabra, a través del Mashiach, sobre toda la tierra para que se cumple.
Pero si no ejecutamos en lo que Yahweh quiere, ¿cómo se va a cumplir o cómo se va a ejecutar? Tenemos que hacerlo. Amén. Cumplimiento. Y para que se cumplan las cosas de Yahweh, nos toca equilibrar mucho nuestra ahí. Miren lo que dice el 22 de Shemot 3. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa vasijas de plata y vasijas de oro y vestimentas, y las colocarás sobre tus hijos y hijas y vaciarás completamente todo lo de Mirayim. ¿Qué estaban pidiendo? Todo lo que había allí tenían que sacarlo, porque iba a haber una promesa de Yahweh. Pero a veces dañamos la promesa de Yahweh. ¿Qué hicieron con todo lo que sacaron de Mirayim? Se esclavizaron. A veces recibimos una promesa de Yahweh y nos da Yahweh una braja, una bendición, y nos esclavizamos de la promesa. Nos esclavizamos de la promesa. Y nosotros no podemos esclavizarnos de las promesas. Tenemos que obedecer la promesa de Yahweh. Amén. Obedecer la promesa de Yahweh. Ejecutar la promesa de Yahweh. Y hacernos fuertes en esa promesa. Amén. Cada paso que demos en esta Jaín es de qué manera la estamos ejecutando para que Yahweh traiga la sanidad sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Miremos ahí en Shemot 4, por favor. 4:1. Moshe respondió y dijo: mas no me creerán y no escucharán mi voz, pues dirán: Yahweh no apareció ante ti. ¿Qué es lo primero que se coloca en la mente del hombre o en el corazón del hombre? No creerán que tú eres obediente. No creerán que tú eres obediente. Tú estás caminando y Kadash. No se lo digas a nadie. Sigue caminando y Kadash para Yahweh. Amén. No tienes necesidad de decirle a alguien: es que yo soy tan Kadosh, tan pura, tan limpia. No. Sélo para Yahweh. Amén. Sé esa actitud para con Yahweh. Amén. Amén. El hombre simplemente va a querer colocar obstáculos y dificultades en tu derecho, en tu camino. Lo que sea, séalo o hazlo para Yahweh. Moshe lo primero que siente es: no me van a creer que yo hable contigo. No me van a creer que yo hable contigo. Es lo primero que coloca. Verso 2 dice: Yahweh le dijo: ¿qué es lo que tienes en la mano? Y él dijo: una vara. Porque él era ¿qué? Un pastor o un roe. Él le dijo: arrójala a la Eret. Y él arrojó a la Eret y se transformó en una Nashat, en una serpiente. Y Moshe huyó de ella. Yahweh le dijo a Moshe: extiende tu mano y tómala por la cola. Él la extendió la mano y la agarró fuertemente y se transformó en una vara en su palma, para que crean que Yahweh tu Elohai de tus antepasados apareció ante ti, el Elohai de Abraham, el Elohai de Yisca y el Elohai de Jacob. Yahweh también le dijo: lleva tu mano a tu pecho. Y él la llevó la mano al pecho. Luego la quitó, y aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Dijo él: vuelve a poner tu mano en tu pecho. Y él volvió a poner la mano en el pecho. Y al sacarla de su pecho, he aquí que era otra vez como su carne, limpia. ¿Qué estaba mostrando en ese momento Yahweh? Señales. Estaba mostrando señales y prodigios. Y le estaba mostrando: así va mi autoridad contigo. Porque Moshe estaba ¿qué? Obedeciendo a lo que Yahweh le estaba hablando. Resulta que en todos los pasos de obediencia y lealtad que se llevan el camino, y sabemos que Moshe estaba levantándose para ir a rescatar un pueblo. Y ahí en el verso 11 dice: Yahweh le dijo: ¿quién le dio boca a un hombre? ¿O quién hace al humano mudo o sordo? ¿O al hombre que vea o sea ciego? ¿Acaso no soy yo? Y ahora ve, estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes de decir. ¿Qué le estaba diciendo él a Moshe? Yo soy el único que puedo colocar palabras en la boca de cualquiera.
Y yo soy el único que puedo actuar de la manera que yo quiera actuar. No hay nadie que pueda hacerlo. O sea que Yahweh le estaba dando autoridad y le estaba dando a Moshe la capacidad de hacer las cosas. Pero resulta y acontece de que en medio del camino siempre hay un obstáculo y una dificultad. Siempre hay obstáculos y dificultades. Y ahí es donde tenemos que empezar. Moshe, ¿cómo salió? Salió con la autoridad de Yahweh. Yahweh ya le ha mostrado los prodigios, le ha mostrado todo. Ven, porque yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es lo primero que le da Moshe, o le da Yahweh a Moshe. Yo quiero que me acompañen ahí mismo en Shemot 4:22 o 4:21. Dice, Yahweh le dijo a Moshe: cuando regreses a Misrayim, ve a todas las miflaú, o sea, todas las promesas y todas las cosas que él estaba mostrando, los milagros y los prodigios que él estaba mostrando, las miflaín, todo lo que él estaba mostrando, que he colocado en tu mano, y realizas ante Faraón. Mas yo endureceré su corazón, y no dejará salir al pueblo. ¿Qué es lo primero que le dijo Yahweh a Moshe? Ven delante de Faraón y muéstrale todos los milagros que yo he colocado en ti, por decirlo así. Pero Moshe, Faraón no entenderá lo que yo estoy haciendo contigo. Dice el Pesú 22, dile a Faraón, así dijo Yahweh, mi hijo primogénito es ¿quién? Israel. Por eso te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, mas tú te has negado a enviarlo. He aquí que mataré a tu hijo primogénito. Es lo que Yahweh le dijo a Faraón. Resulta que Moshe sale a hacer lo prometido por Yahweh, porque ya era una palabra de Yahweh. Pero ¿qué tienes que hacer en tu Jaín cuando salgas a hacer las cosas de Yahweh? Tienes que ir limpio. Tienes que ir limpio a hacer las cosas de Yahweh. Tienes que caminar y cadas para hacer las cosas de Yahweh. Porque en el camino encontramos muchas cosas que se van a colocar como obstáculos para que no hagamos la voluntad de Yahweh. Dice ahí el Pesú 24. Y en el camino, en la posada, Yahweh lo encontró y trató de matarlo. ¿A quién? Al hijo de Moshe. Dijo que iba a matar al primogénito ¿de dónde? De Misrayim. Pero aquí dice, en el camino, en la posada, Yahweh lo encontró y trató de matarlo. No era tanto Yahweh, el enemigo. ¿Por qué? Porque Yahweh ha mandado con una misión a Moshe y a su familia. Ve y rescata al pueblo de Israel. ¿Qué pasa cuando tú vas a hacer algo de Yahweh y tienes puertas abiertas? El enemigo empieza a atacarte por esa puerta abierta y a ejecutar algo contra tu Jaín, contra tu vida. Dice ahí en el Pesú 25, Sípora o Séfora tomó una piedra afilada, un pedernal, y cortó la piel del oral viril de su hijo y lo arrojó a sus pies y dijo: en todo lo que en mí concierte, estás cansado con sangre. ¿Qué estaba diciendo Séfora? O sea, ¿qué problema llevaba Moshe en ese momentito? Que su hijo no tenía brimilá. Y porque su hijo no tenía brimilá, había una puerta abierta para que el enemigo atacara a Moshe y atacara al pueblo de Israel. ¿Qué es lo primero que hace Moshe cuando va y rescata al pueblo de Israel? Les hace hacer la brimilá a todos, porque iban a entrar a la Moedín de Pexa. Sí, Señor. Y entonces aquí empezó algo. Cuando tú abres puertas al enemigo, ¿qué pasa? El enemigo empieza a atacar tu Jaín, tu vida, porque estás abriendo puertas. Y si tienes puertas abiertas, el enemigo te va a atacar por esas puertas que están abiertas. Que Yahweh guarde el pueblo de Israel. Amén. Que Yahweh guarde nuestra Jaín, nuestra vida. Amén. Y que Yahweh nos enseñe a caminar y cadas con él. Amén. Porque aquí vemos que solamente porque la madre Séfora atendió la voz y escuchó la voz, aprendió a darse cuenta que era porque el hijo no tenía brimilá. Porque el hijo no tenía brimilá. Por eso iba a ser ¿qué? Asesinado. El primogénito. Yahweh ya lo había advertido. Y el primogénito va a ser asesinado. ¿Y cuál fue el primogénito? El primogénito era ¿quién? El hijo de Moshe. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que empezar a ejecutar en nuestra Jaín para no perder esa parte? ¿Cuánto tenemos que ejecutar?
para no perder esa parte. Ahí mismo, en el 26 dice, entonces los liberó y ella dijo, estabas casado con sangre por el muladar, por la Primilá. Yahweh le dijo, ahora ve a encontrarte con Moshe en el desierto. Fue y lo encontró en la montaña de Elohim y lo besó. Porque tenían que ir, ¿qué? Limpios. Limpios. Ahora, ¿cómo queremos llegar a la presencia de Yahweh de cualquier manera? ¿Cómo queremos entrar a la Vallí de Yahweh de cualquier manera? ¿Cómo queremos decir somos hijos de Israel, somos hijos de Yahweh y vamos a seguir entrando de la manera que pensamos o creemos y no nos estamos dejando guiar por la Torah? ¿Qué nos está pasando en Ajaí? ¿Qué está pasando con nuestra Ajaí? ¿Por qué no entendemos que tenemos que empezar a hacer icadas para poder caminar conforme al propósito y a la voluntad de Yahweh? No a nuestra propia voluntad. Cuando Yahoshua, vayamos al libro de Yahoshua, que es Josué. Y miramos Yahoshua 5, por favor. Y miramos Yahoshua 5:2. O Josué 5:2. Dice la Dabar, en aquel tiempo Yahweh, nuestro Elohim, le dijo a Yahoshua, o a Josué, prepara cuchillos bien afilados y vuelve a practicar el muladar entre los Ben de Israel. Así que Yahoshua hizo cuchillos afilados e hizo el muladar a los Ben de Israel en la colina de Arajot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Misrayim ya habían sido muertos por el desierto. ¿Qué había dicho ahí? Los que salieron de Misrayim con Brimilá ya habían sido asesinados en medio de todo lo que les había pasado porque eran un pueblo que rebelde y desobediente. Todos ellos habían sido en Mulat, pero no los que nacieron en el desierto, mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Misrayim. Elohim les había prometido a sus antepasados que les daría una hered donde fluye leche y miel, pero los israelitas que salieron de Misrayim no obedecieron a Yahweh y por ello él juró que no verían su tierra. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. Cuando se desobedece la voz de Yahweh, ¿qué acontecimientos vas a recibir en la tierra? Difícil. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los hombres en edad militar, o aquellos que eran soldados o guerreros. ¿Por qué digo ello? Porque resulta de que todo esto es una orden de Yahweh. Es una orden de Yahweh. Cuando Yahweh da una orden en tu Jair, en tu vida, acepta la orden de Yahweh. No acepte las órdenes que le dan los hombres. Acá tenemos que respetar a los hombres. Amén. Tenemos que respetar a las personas. Amén. Tenemos que llevar un respeto unos por otros, porque la palabra lo dice. Y Yahshua HaMashiach le dijo, amados los unos a los otros con amor fraternal. Amén. Respetémonos los unos con los otros. Amén. Pero al único que tenemos que obedecer es a Yahweh. Amén. Si yo obedezco a Yahweh, aprendo a obedecer y a respetar a los que están acá. Amén. Si yo no obedezco a Yahweh, ¿cómo voy a decir? Voy a obedecer y voy a respetar a los que están acá. Totalmente. No soy capaz. Totalmente. No soy capaz. ¿Cómo vamos a decir que vamos a entrar a la Moedín de Pexa dentro de unos meses y vamos a querer entrar a Pexa sin Brimilá, sabiendo que lo primero que hace Yahweh es sacar al pueblo de la esclavitud y decirles a Moshe, hazle Brimilá para que celebren Pexa? Porque es algo perpetuo, porque es algo que Yahweh dejó plantado para toda la tierra y el pueblo de Israel.
Entonces, ¿cómo vamos a entrar a hacer algo de obediencia a medias? ¿Cómo voy a decir voy a obedecer a Yahweh de la manera que yo creo, de la manera que yo pienso? A Yahweh tenemos que obedecerlo porque es así. Amén. Y a Yahweh se le cumple, porque ¿qué le dijo a Moshe? ¿Acaso quién es el que coloca el oír, el hablar, el sentir o todo? ¿Acaso no soy Yahweh que hago todo ello? Amén. Entonces cumplámosle a Yahweh, no le cumplamos tanto a las doctrinas y a las obras de los hombres. Cumplamos la Torah de Yahweh. Amén. Y ahí empezamos a encontrar el conocimiento para alcanzar la salvación de nuestro defensa. Amén. Esto es una lucha. Nunca decimos que somos salvos. Es una lucha que nos llevará a la salvación. Una lucha. Yamín tras yamín, hora tras hora, minuto tras minuto, tenemos que esforzarnos, luchar para poder obtener y alcanzar la salvación de nuestro defensa. Amén. Somos Yahshua levantando las naciones en Pereira, Colombia. Que Yahweh te diga un despertar y un renovar sobre tu jaín, sobre tu vida. Y que tengas un cierre de Shabbat lleno de la braja de Yahweh. Y que empecemos en esta tarde un buen Shabbat, una nueva semana llena del amor y de la braja de Yahweh. Amén. Shalom para todas las naciones, que Yahweh les dé mucha braja y mucho shalom. Amén.